Muy buenos días. En el presente video vamos a mostrar diferentes ejemplos de la biorremediación en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Julián Andrés Vargas y Brian Said Carrillo Urueña. Buenos días, mi nombre es Julián Andrés Vargas Romero y a mí me correspondió explicarles y expresar el término de biorremediación. Bueno, ustedes se están preguntando de qué es este término, de qué se trata. Y es que la biorremediación es una rama fundamental y de gran importancia en la biotecnología, en el cual hace parte y tiene como funcionalidad eliminar contaminantes o toxinas en diferentes aguas o suelos, así utilizando diferentes organismos vivos. Algunos de estos contaminantes o algunos de estos que puede utilizar esta biorremediación es en problemas como un derrame de petróleo o agua subterránea contaminada. Bueno, los procesos de biorremediación comúnmente involucran reacciones de oxidación y reducción. ¿Eso qué quiere decir? Es que los contaminantes reducidos se oxidan y sus contaminantes oxidados se reducen, en donde hay miles de tipos diferentes de contaminación que puede eliminarse con esta técnica de biorremediación, como el petróleo, las pesticidas, clorofenolos, creo que se dice así, metales pesados, colorantes, sulfatos, etc. Como digo, hay una gran variedad de contaminantes que puede afectar tanto al suelo como al agua. Y es que cabe aclarar que hay varias formas de contaminar estas partes. Un ejemplo de esto es el mismo drenaje, que es la encargada de llevar el agua sucia de nuestras casas, de nuestros hogares, habiendo muchísimas formas más de contaminar el agua y los suelos. Que muchas veces se utilizan compuestos químicos, disolventes y este tipo de elementos que son más utilizados por las industrias, contaminando y siendo realmente necesario la utilización de biorremediación para volver a la normalidad y comúnmente la naturalidad de estos campos o ambientes. Continuando con el video, hay que tener en cuenta que la biorremediación nace como una de las ramas de la biotecnología. Esto con el fin de eliminar los agentes contaminantes mediante seres vivos tales como los microorganismos y distintas plantas, teniendo como objetivo alcanzar un medio ambiente mucho más sano y libre de cualquier tipo de contaminación. La biorremediación surge en Estados Unidos de manera empírica, esto en la industria del petróleo, debido a que los empleados que trabajan allí empezaron a utilizar técnicas donde implementaban seres vivos para la descomposición de cualquier agente contaminante presente en el proceso de la extracción de petróleo y refinamiento de este. Tienen como objetivo la descontaminación del agua, del suelo, del aire y demás fines. A comparación de otras técnicas, la biorremediación utiliza seres vivos y no tecnología que puede causarle consecuencias contraproducentes al medio ambiente. Por eso se dice que la anteriormente mencionada es mucho más amigable con nuestro planeta Tierra. Y es que en las últimas décadas ha pasado por un momento crítico, donde por culpa de los seres humanos y sus actividades consumistas han habido incremento en el calentamiento global, en los efectos invernaderos, trayendo consecuencias nefastas para nuestro planeta Tierra y los seres que habitan allí. Solamente falta ver con lo sucedido el año pasado, incendios forestales gravísimos en Australia, imágenes desgarradoras donde nos mostraban a animales viendo su hábitat destruida. Todo esto, por eso se dice que la biorremediación es mucho más efectiva y además mucho más necesaria para estos momentos en el que estamos
cruzando, debido a que genera un balance, cumple con su función y no le hace daño al medio ambiente. ¿Por qué? Porque incluso esta ayuda a la eliminación de diferentes vapores. ¿Qué se puede decir de la biorremediación? Bastante factible para cualquiera, incluso para los mismos empresarios, puesto que sale a costos mucho más bajos. Por lo tanto ayuda a nuestro planeta Tierra como también a mejorar nuestra economía, ya que si el emprendedor no necesitaría de gastar más capital para estos procesos. Colombia es un país mega diverso. Eso quiere decir que tiene gran variedad en fauna y flora que la titulan este nombre. Tiene gran variedad de especies endémicas, nevados, páramos, montañas, hermosos paisajes, un río multicolor, tiene 2 mares, una gran variedad de vida marítima, selvas, bosques, pero lastimosamente en las últimas décadas esto se está agotando. Esto no tiene la misma vida, el mismo color de años anteriores, y todo a causa de la actividad humana, de la sociedad consumista que es el país colombiano. En el año 1960, Colombia tenía una población de 21 millones de personas y exactamente 61 años después tiene ya 50 millones de habitantes. Eso quiere decir que se ha prácticamente duplicado el número de personas, y a raíz de eso se ha implementado más la industrialización, se ha expandido las zonas urbanas, más ciudades, más pueblos, más carreteras, más carros. La población cada vez consume más materiales que ni siquiera les es beneficioso, solamente por lujo. Y este lujo nos está costando caro. Estamos dañando nuestros ecosistemas. Aunque Colombia sea uno de los países más diversos, por más cantidad de agua potable, solamente un poco de personas tienen la accesibilidad de contener agua en sus hogares. En las zonas de La Guajira, parte del Chocó, del Amazonas, miles de personas que ni siquiera tienen nada para comer, ni nada para tomar. No tienen ese agua potable, la cual es vital para la vida humana. Y eso que somos un país diverso. Todo esto debido a la actividad humana, a la contaminación de los mares, de los suelos, del aire, de la atmósfera. Contaminación acústica, lumínica. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para evitar todos esos efectos? Aquí es donde llega la biorremediación, la cual, mediante los seres vivos como los microorganismos y distintas plantas, ayudan a remediar las problemáticas en la contaminación del suelo y del agua. Puede servir para reutilizar agua residual y poder llegarles estos implementos a personas que necesitan de bajos recursos. Es como una luz de esperanza para la población colombiana de nivel económico bajo. Y es que nuestro país no tiene gran alcance en servicios públicos, y es debido a la biorremediación la cual puede darle la vuelta a esta situación. Se nos da como una luz de esperanza. Ya mencionada, se sabe que nuestro país colombiano a partir del año 1995 empezó a utilizar las técnicas de biorremediación, pero no fue hasta el año 2002 cuando se empezaron a realizar investigaciones exhaustivas en este ámbito mediante la Universidad de los Andes y unas universidades de Antioquia, con el fin de poder saber todo lo relacionado a la biorremediación y a sus diferentes usos en los diferentes ámbitos que existen, como ayuda mediante la desintegración de los elementos contaminantes que se encuentran en el agua y en el suelo. Ahora bien, todo esto no fue hasta el año 2006-2007 cuando se empezó a hacer un planeamiento para poder
empezar a desintegrar los agentes contaminantes de las aguas residuales, específicamente en el Valle del Cauca y en algunas zonas de Antioquia. Y no fue hasta hace poco cuando empezó a realizarse este mismo proceso de biorremediación en el río de Bogotá. Ahora bien, todo esto ha servido de ayuda para nuestro país colombiano, quien poco a poco va avanzando en este ámbito y va logrando remediar algunos agentes contaminantes que se encuentran en las diferentes aguas. Eso es un proceso que va poco a poco. Se estima que dentro de unos años este proceso de la biorremediación haya avanzado arduamente y se logre mayores objetivos. En este momento vamos a mencionar un ejemplo, una situación que sucede de biorremediación en nuestro país, en nuestro territorio. Y esto es más para todas las personas que hemos ido alguna vez a la ciudad capital de Colombia, es decir, Bogotá. Sabemos y hemos captado un olor que es bastante peculiar, donde ha fastidiado nuestro viaje o nuestra experiencia al ir a esta ciudad, al ir a Bogotá. Y es que nos puede perjudicar, nos puede molestar por unos par de minutos o segundos, se podría decir. Esto sucediendo en la misma entrada de la ciudad. Esto es debido y es causado por diferentes contaminantes que hay en el río Bogotá, que está en la misma entrada donde se mencionaba, donde se arrojan más de 270 toneladas de desecho, siendo una cifra realmente alarmante. Habiendo todo clases de contaminantes, incluso cualquier cantidad de objetos domésticos que pueden amoblar hasta una casa, como sofás, mesas, televisores, lámparas y estufas que se pueden encontrar en este lugar. Además de algunos residuos industriales, la captación de aguas ilegales y la tala de árboles también ha ayudado a esta contaminación del río Bogotá, encendiendo las alarmas de la capital de la ciudad, en donde el gobierno se ha colocado en manos en el asunto para intentar acabar esta gran y exagerada contaminación del río. Sin embargo, la descontaminación se va a demorar un poco, ya que solo el proceso para sacar sedimentos tardó alrededor de 3 largos años. Pero todo esto valdrá la pena y regresará de nuevo la vida al río. Para lograr este objetivo es crucial la entrada de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, si no estoy mal se llama el Salitre. Por otra parte, gracias a todos estos avances que hemos tenido a través de los años, la biorremediación y el mejoramiento de la tecnología, se pudo colocar e introdujeron diferentes organismos en donde elimina todo tipo de toxinas o contaminantes en este río que tiene, además de haber mejorado considerablemente los conductos y acueductos para mejorar y acelerar los efectos de los organismos que poseen, en donde por medio de las tuberías y túneles transporte el agua servidas de la capital y construye el saneamiento del río Bogotá. Gracias a esto podemos ver que se lleva un 94% de avances de este objetivo, siendo algo realmente acelerado, y podemos ver que a futuro se ve posible que podamos descontaminar este río Bogotá y podamos eliminar una vez por todas el mal olor que se obtiene y que se capta al entrar a nuestra capital. En este momento les voy a comentar una pequeña conclusión sobre ese tema, teniendo en cuenta la contaminación y la biorremediación. Y es que para concluir, es que podemos ver lo importante y la importancia que tiene la biorremediación, y con el ejemplo de que damos anteriormente con el río Bogotá podemos ver las diferentes consecuencias que puede dar la contaminación de los suelos y del agua en un solo lugar, ya que puede generarse lo que sucedió en este río, en Bogotá.
en donde claramente genera un inconformismo y molestia hacia los mismos ciudadanos que conviven con esta contaminación. Así que claramente tiene una gran importancia el cuidar y no contaminar partes ecológicas o ambientales para no repetir esta situación, este caso. Además que vemos la efectividad que tiene y lo esencial que es la bioremediación en la actualidad para poder llevar a cabo la descontaminación de estos sectores o lugares. A pesar de esto, no sean tan importantes para alguna ciudad o pueblo, pero necesitamos mejorar nuestra forma de ver y actuar para poder convivir en un mejor lugar y en un mejor ambiente. Como fue mencionado anteriormente, en los últimos 20 años, Colombia ha realizado un proceso de bioremediación con el fin de eliminar los agentes contaminantes que se encuentran en el suelo, agua y aire, con un objetivo de mejorar la calidad de vida de los seres vivos y de poder aportar un granito de arena a la recuperación del medio ambiente, pues Colombia es un país mega diverso, pero que un tiempo para acá ha habido una masiva contaminación y por consecuencias ha traído efectos negativos para los ecosistemas que aquí se encuentran. Uno de estos ejemplos son los producidos tanto en el río Bogotá como en el Valle del Cauca. Específicamente en una de las grandes ciudades como es Cali se han llevado unos procesos de fitorremediación en el cual mediante diversas plantas se trata de descontaminar el agua o de depurar la parte del suelo. Eso con el fin de poder mejorar las aguas potables que se encuentran en dicha ciudad y poder reutilizarla y que esa no sea contraproducente para las personas que toman de allí su agua potable e incluso animales. Esto mediante lixiviados que se basa en la percolación de fluidos que atraviesan los sólidos y de que estos son ricos en nutrientes y que ayudan a la descontaminación de los suelos para así poder cultivar en zonas anteriormente con grandes causantes de contaminación y poder mejorar tanto la agricultura y diversos tipos como la ganadería y demás, quienes necesitan de un buen caudal o ese agua para que los animales beban de allí y así empezar con el proceso de la ganadería y también dicha agua para utilizarla en agricultura para las plantas y así poder mejorar la economía caleña. Y es que cabe aclarar de que estos tipos de fitorremediación no le hacen mal al medio ambiente, sino que por todo lo contrario, tanto le hace beneficia al medio ambiente como también a la economía del agricultor, puesto que le sale más económico realizar unos procesos de biorremediación a unos procesos de remediación en base a tecnologías, por lo que mejora parte de su capital y saca más ganancias de su arduo trabajo en la parte del cultivo. También este mismo proceso es utilizado en las zonas del Tolima, sitios como el Tolima o Chaparral, que también utilizan ese tipo de biorremediación para mejorar la parte de sus aguas residuales y la parte de su suelo. Ese es un proceso que va poco a poco y que se espera llegar a más pueblos y se esparza por todo Colombia para poder así empezar una nueva remediación en base a agentes no contaminantes y que se pueda mejorar el medio ambiente y no causarle antes al contrario efectos perjudiciales para este, y además que sale bastante económico, por lo tanto es totalmente satisfactorio el uso de la fitorremediación y se puede concluir que ha venido según las gráficas que se han hecho, esos procesos que ya llevan por unos 2 o 3 años funcionando han sido totalmente fructíferos para tanto la economía como para el medio ambiente, trayendo ganancias de casi el 90% para los agricultores.